Muy buenos días para todos ustedes, qué gusto y qué alegría poder saludarles nuevamente, dándoles la bienvenida a este nuestro tiempo devocional, nuestro espacio para reflexionar, para encontrarnos con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con ese mensaje para nuestras vidas. Estamos ya finalizando este mes de septiembre, podemos decir ya el primer mes de actividades académicas para nuestros hijos. Hemos tenido algunas dificultades con nuestro devocional, lo grabamos, no lo pudimos subir a la plataforma por algunos problemas técnicos. El lunes de la semana pasada pues no grabamos devocional porque no tuvimos clase en el colegio. Recuerden que estábamos en el día del no carro, pero hoy estamos nuevamente retomando. Y como no nos vimos en el primero, pues nuevamente les doy la bienvenida a este tiempo, a este espacio, sobre todo a los padres que este año se vinculan, a las familias que llegan este año a nuestro colegio, a la familia Pierre Fort. Mi nombre es Mauricio Nocua y bueno, estoy aquí, como nos decían en la reunión introductoria, encargado, más bien con el privilegio de poder compartir cada semana, cada lunes, una reflexión muy corta para que iniciemos la semana con la mejor disposición. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles, no puedo decir que sea un secreto, que sea una fórmula mágica, pero si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, quiero llamarlo más bien una recomendación, 2 puntos, entre comillas, si usted lo quiere decir, qué hacer para que nos vaya bien. Quédese con esa frase, para que nos vaya bien, cierro comillas. Y quiero compartirles un versículo que es la manera como acostumbramos o acostumbro a hacer esta reflexión en nuestro tiempo devocional, un versículo de la Biblia muy importante para que ustedes lo compartan con sus hijos, para que sea una oportunidad también de reflexionar acerca de lo que el manual de vida nos enseña. Dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí viene la frase que les decía, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren esta recomendación tan sencilla, pero a la vez tan importante, una clave fundamental que nos da el apóstol Pablo. Yo me atrevo a decir que existen 3 tipos de hijos y quiero que ustedes hagan un ejercicio, una aplicación en esta mañana, y es evalúe este tema primero usted como hijo. Si tiene a sus padres con vida, si los tuvo, ya no los tiene, cómo fue, si solo tiene a uno de ellos. Pero en segundo lugar, ¿cómo le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Hasta dónde estamos permitiendo que ellos hagan lo que quieran? Perdónenme la expresión. ¿O hasta dónde les estamos compartiendo esta clave para que les vaya bien en la vida? Y les decía entonces que considero yo que hay 3 tipos de hijos, y esos 3 tipos de hijos los determino o los relaciono según la manera como ellos se acercan a sus padres, según lo que el manual de vida nos enseña. Y en primer lugar, pues de acuerdo a este versículo, podríamos decir que existen unos hijos que son los hijos que no honran a sus padres. Es decir, que este principio o que este mandamiento lo pasan por alto. No existe o más bien ese respeto no se le da a los padres el lugar, ojo con eso, el lugar que les corresponde. Trato a mi papá o trato a mi mamá como me parece, como yo quiero, y no con el respeto
que me dice la palabra de Dios lo tengo que hacer, ¿cierto? Honrando a tu padre. Y entonces me vuelvo es una persona completamente indiferente y descuidada frente a la relación con mis padres. Y esto habla mucho de esa relación. Entonces, casi que podríamos decir que es una persona que no le interesa o no le importa, más bien llegar a construir un tipo de relación importante. Pero hay un segundo lugar, y el segundo lugar podríamos decir que este primero, el que no honra, pues es aquel que pasa por alto el mandamiento. Pero hay una segunda categoría que es el que, contrario a honrar, hace todo lo opuesto, y es deshonrar. Y cuando hablamos de deshonrar a padre o a madre, estamos hablando de hacer cosas que les avergüenzan, cosas que yo sé que mi papá, como ese sticker que tenemos o esa carita en nuestro celular, nuestros padres se ponen una mano en la carita de vergüenza por lo que nosotros como hijos estamos haciendo. Y es ahí donde abiertamente papá o mamá pueden expresar su enojo, su disgusto, su inconformidad. Y yo como hijo abiertamente también le expreso mi resentimiento, el dolor, la rabia, la ira que tengo en mi corazón frente a ellos y se los dejo saber. Yo les digo, pero esto es completamente contrario a lo que Pablo me está diciendo. Y entonces juzgamos a nuestros padres por sus palabras, por sus conductas. Pero vuelvo y les digo, es como de una manera premeditada tratar de hacer cosas y acciones que a mis padres les entristezcan o, como les decía al principio, que a mis padres les avergüencen. Y hay hijos que lo hacen. Hay hijos que su papá o su mamá le dicen, por favor, no hagas esto. Y es como si nos dijeran, más dicho de papás, es como si yo le dijera, más hágalo. Eso es deshonrar a mis padres. Cuando yo hago todo lo contrario y lo opuesto a lo que ellos esperarían. Pero vuelvo al versículo que me dice el apóstol Pablo, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el tercer tipo de hijo. El hijo que si honra a su padre y a su madre, el hijo, la hija que se siente orgulloso de los padres que tiene. Aquel hombre, aquella mujer que no solo los ama, que los respeta, que les obedece, que sigue la instrucción, el consejo. Aquel hijo que se convierte en un motivo de alegría, de orgullo para sus padres. Y los papás dicen, qué privilegio tener un hijo como tú. Qué privilegio tener un hijo como el que Dios me ha regalado, porque te has convertido en fuente de bendición. Y ahí viene la tarea. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Y por qué les decía que debíamos evaluar esto en una doble dirección o de doble manera? Porque si hay algo y hay una clave para que nuestros hijos aprendan, es a través del ejemplo. Por eso el primer punto es cómo es mi relación con mis padres. ¿Cómo les enseñamos a ellos? ¿Tus hijos ven que eres cariñoso con tus papás? ¿Les enseñas a tener una buena relación con sus abuelos? Porque de allí va a depender la que ellos van a tener contigo. Y creo que el apóstol Pablo es muy claro, este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y de alguna manera a Dios le interesa que tengamos una buena relación con nuestros padres, porque al final eso se va a traducir o se va a reflejar en la relación que logramos tener con Él, en la manera como logramos relacionarnos con Él, porque depende de eso. Y esto se vuelve algo
prioritario para nuestras vidas. Pero miren lo que el Señor nos dice: para que tengas larga vida. Pero no solo larga vida, para que seas próspero, para que te vaya bien. Y yo te pregunto, ¿no te gustaría que a tus hijos les fuera bien? Entonces enseñémosles a honrarnos, enseñémosles a respetarnos. Que nuestros hijos entiendan, por ejemplo, que ni siquiera en juego pueden levantarnos la mano, que ni siquiera en un juego pueden golpearnos. Pero esto se enseña con amor, con carácter, con determinación, no permitiendo que nuestros hijos pasen por encima de nosotros. Y hay muchos padres que se vuelven complacientes con sus hijos. Pero, vuelvo y te digo, también es un llamado a evaluar mi relación. La manera como yo me estoy acercando con mis papás. Y hay que pedirle a Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hacer la voluntad del Padre, que nos enseñe a hacer las cosas de la manera correcta y de la manera como Él espera. Porque ahí está la clave. Por eso vuelvo y les insisto con el título: para que nos vaya bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que nos vaya bien en la aventura de la vida? Para que te vaya bien en tu trabajo, para que seas próspero financieramente, para alcanzar el éxito. Y depende de algo tan sencillo como la honra a nuestros padres. Hace poco le ponía una tarea a una persona. Le dije: debes ir a buscar a tu papá y a tu mamá, no que estuvieran distantes, alejados, no, tienes que buscarlos y pedirle perdón a tus papás y reconciliarte. Y bueno, le costó algún tiempo, le tomó algún tiempo hacerlo, pero finalmente me pareció muy lindo y muy noble porque me compartió un audio que le envió su papá después de lo que él hizo. Y eso me quebrantó, me impactó mucho, porque su papá le decía: hijo, gracias, porque hoy cambiaste mi vida. Cambiaste mi vida y me diste una gran lección con lo que hiciste esta tarde. Son tareas que tenemos que hacer. Ahora, esta tarea no se la puse a un niño, se la puse a un adulto como usted y como yo. Así que, queridos padres, la invitación queda abierta para todos. Reconciliémonos con ellos y abrámosle el corazón a la honra a nuestros padres. Les invito entonces para que nos acerquemos a Dios en esta mañana. Si usted puede, cierre sus ojos y dele gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que Él nos da de venir ante su presencia y de disfrutar de su amor y de su compañía. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú nos permites disfrutar. Gracias porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Y te damos gracias por este primer mes de colegio, por esta semana que nuestros hijos cumplen una vez más en su actividad académica. Y hoy te pedimos, enséñanos a honrar a nuestros padres para alcanzar la bendición. Enséñanos a hacer aquello que es justo y correcto delante de ti. Porque en el amarles, en el valorarles y el respetarles, hallaremos la sabiduría y la bendición. Ahora te oro y te pido por cada padre de familia, Señor, y por cada familia aquí representada, para que sobre sus hogares llegue tu bendición. Bendice a nuestros hijos, a los profesores, personal administrativo y directivo del colegio, y que esta semana sea una semana de bendición. Te oramos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, así llegamos entonces al final de nuestro devocional por esta semana, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente semana y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.